Ya casi empezamos, amigos. Ya va. Emitir en directo, iniciando emisión. Ya estoy en directo. Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pónganse cómodos que vamos a ver un tema bastante interesante, y es que ¿quién está agitando el tarro en el mundo? Porque todo esto que hemos estado viendo, que si en Reino Unido, en Alemania, en general, ¿no? El mundo occidental, estamos viendo cómo está habiendo una especie de auge, que si entre extrema izquierda, extrema derecha. Vamos a ver el caso sobre Reino Unido y lo que están comentando sobre esto, ¿no? ¿Es en verdad acaso las redes sociales, la libertad de expresión, el que muchas plataformas de alguna manera pues supuestamente no han podido poner un fin, un orden o un freno de alguna manera al libre discurso? Es lo que están diciendo ahorita pues muchos de las élites. Decía esta Hillary Clinton, es que sabes que si permitimos que esto siga pasando, vamos a perder absolutamente todo nuestro poder, ¿no? Esto es lo que decía. Pero ustedes van a ir viendo ahorita por dónde va todo esto, amigos. Vayan poniéndose cómodos. Vamos a empezar con esto, amigos. Y miren acá, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es de Jan Davis y de Unlimited Handout. Él habla, mira, la fabricación de la extrema derecha. ¿Quién está agitando el tarro? Y es que tras este estallido de los disturbios civiles en Reino Unido, todo el establishment británico había culpado a estos supuestos influencers de extrema derecha. Esto por haber estado difundiendo la desinformación online. Y es que según ellos esto estaba causando los disturbios. En respuesta a esto, el primer ministro de Reino Unido estaba anunciando que su gobierno tendría que tomar estas medidas para poder mantener las calles seguras. Y sin embargo, cuando empezamos a observar más de cerca esta amenaza de esta extrema derecha del Reino Unido, parece haber sido fabricada por una asociación público-privada que está intentando legitimar esta respuesta política, porque los supuestos influencers no son quienes nos dicen quién está realmente agitando el tarro y por qué. Y ojo, amigos, porque esta situación de verdad, cuando lo vemos en muchas partes del mundo, esto de que si la disidencia controlada, la cuestión en donde empezamos a ver, oye, ¿quiénes son estos influencers? ¿Por qué suben tan rápido? ¿Por qué propician esto? Ustedes lo ven, ¿no? ¿Qué será el caso de los Temach y demás? O también en otros sentidos, pero del otro sentido, ¿no? Mira, tras las eliminaciones de los denunciantes de Alice da Silva Aguilar de 9 años, el Sidot Stancomb de 7 años o el Bebé King de 6 años. Esto en un club de vacaciones celebradas en el centro comunitario de Southport, esto en Reino Unido, había ya empezado a suceder. La gente empezó a remolinarse, había malestar social y bueno, aquí contrariamente a lo que se está informando en los medios tradicionales en el Reino Unido, existen problemas profundamente arraigados en esta comunidad de todo el país que están llevando ya a levantamientos donde la gente dice ya basta. Bueno, Southport esta es una de estas comunidades. Y es que los medios tradicionales, los políticos han enfatizado repetidamente que los sentimientos antimusulmanes expresados por una minoría de estos manifestantes ya era algo inaceptable. Y acá, en lugar de intentar resolver otros motivos genuinos de la preocupación de la gente, ignoraron por completo tanto estos problemas estructurales como el tema de las preocupaciones que eran más amplias para los manifestantes, y en cambio pudieron explotar una oportunidad del malestar social para exagerar este supuesto alcance de los llamamientos, o de estos más bien llamados influencers de redes sociales. Afirmaron falsamente que estas publicaciones de estos influencers en las redes sociales eran las que comenzaron a causar todo este bullicio. Y es que los disturbios de Southport habían provocado un descontento más generalizado. Había comunidades en otras regiones del Reino Unido que también habían salido a las calles para protestar por el impacto de la situación que está ya inundando a sus comunidades ante esta política de las fronteras abiertas. Y acá
A su resentimiento también se había sumado una percepción de la actuación policial parcial, de un sistema judicial de injusticia, y es que en Gran Bretaña hay dos niveles en este sentido, y así como la sensación generalizada de que hay desigualdad de oportunidades en el ámbito político, económico y social. Y amigos, esto no nada más es privativo al caso de Reino Unido, si esto ya es el modelo económico a nivel internacional, ¿no? Porque ya se agotó, ya se acabó, hay un exceso de élite, como decía Peter Turchin en un estudio donde él, pues siendo un etnólogo, dice, llegó un momento, él estudiaba todas estas situaciones de los insectos, pero hace un estudio relacionándolo, ¿no? A cuando llega a cierto nivel, se empieza a generar un caos. Cuando hay demasiada élite, cuando los recursos ya no alcanzan, cuando dices, oye, pues es que por ejemplo en algunas cuestiones, ¿no? De las realeza, por así decirlo, de estos jeques en Medio Oriente. Pues hay tantos hijos entre ellos pero no hay en realidad tantos puestos para la realeza como debería, y empiezan las peleas. ¿Qué pasa en todo el mundo también en la cuestión de la democracia cuando pues van surgiendo ciertos grupos de poder y de repente empiezan a crecer más, pero no hay tantos puestos y todos quieren la corona, ¿verdad? ¿Cómo se empiezan a pelear? Bueno, es parte de cuando surgen tantos universitarios que están ya empezando a acaparar un mercado que cada vez pues las máquinas están suplantando, cuando cada vez pues dices, oye sí, pero todos los que están acá, que tienen años en esos puestos, pues es más que suficiente, no necesitamos a tantas personas tan bien preparadas y mucho menos ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué empieza a hacer? Todo el modelo empieza a implosionar. Esta clase de memes en donde, por ejemplo, vemos que si, a ver, oye, mira, yo me salí de la universidad, hace rato estaba viendo uno en Facebook, en donde era de Monsters University, ¿no? Que está ahí manejando el carrito una y que le dice, ay, mira, yo me salí de la universidad, tú te acabas de graduar y mira, enos acá, estamos iguales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y el otro con la cara de preocupación acá, ¿qué quiere decir? Que sí, efectivamente, ¿qué está pasando ahora? Ahora, estos disturbios civiles que fueron posteriores a los asesinatos se convirtieron en una noticia bastante importante, donde fue objeto de una gran publicidad por parte de todos los medios tradicionales de Reino Unido. Así que cualquier examen de estas pruebas reales relacionadas con las eliminaciones fue en gran medida dejado de lado. Y en cambio, el Estado y sus secuaces mediáticos centraron su atención con precisión láser en lo que ellos llamaron la insurrección y en sus supuestas causas, porque casi inmediatamente comenzaron a atribuir este malestar generalizado a las publicaciones imprudentes de las redes sociales, en particular las que hay en la plataforma X, antes llamada Twitter, del señor Elon Musk. Y de hecho, esta rápida respuesta del Estado fue tratar de censurar redes sociales, aumentando la vigilancia estatal, condenando rápidamente estos llamados de los alborotadores de sillón, porque quienes se están informando estaban avivando el resentimiento, estaban provocando, en palabras del Estado, disturbios de los que son llamados extrema derecha, mediante la utilización de las redes sociales. Y para como convenga, amigos, es o extrema derecha o extrema izquierda, ¿no? Ahí está. Y en su novela de 1963, La cuna del gato, Kurt Vonnegut, él había escrito también sobre el tema de las hormigas rojas y las hormigas negras en un frasco. Y estas eran sus palabras. Vean acá, no van a pelear a menos que sigan agitando el frasco. Y eso era lo que Frank estaba haciendo, agitando este frasco. ¿Por qué será, amigos? ¿Por qué será que siempre pasa esta situación donde no nos damos cuenta y es divide y vencerás? ¿Cuál es la vieja confiable, verdad? Bueno, en la era de las redes sociales, esta descripción de Vonnegut se ha convertido ya en una parábola popular sobre poder agitar el frasco. Aparece ya en temas de memes, y aunque a menudo se le atribuye erróneamente a la naturalista británico David Attenborough, dice algo así en este parafraseo. Mira,
Si juntas 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y las pones en un frasco de vidrio, no va a pasar nada. Pero si tomas el frasco, lo agitas con fuerza y lo dejas sobre la mesa, las hormigas van a comenzar a torcerse entre sí. Las hormigas rojas creerán que las hormigas negras son el enemigo y las hormigas negras creerán que las hormigas rojas son el enemigo, y cuando el verdadero enemigo es la gente que está agitando el frasco. ¿Quién agita los disturbios? ¿Quién incentiva y marca y recalca las diferencias, aunque dicen es que es por la inclusión, es que es por las audiencias modernas, es que es por, no, la tolerancia, pero siendo totalmente intolerantes a lo que significa pues el respeto de una cultura en una nación, porque en pro de las nuevas y audiencias modernas, de la nueva cultura, ¿no? En todo esto, que todo es la calca de lo mismo que nos quieren imponer. Ahora, esta parábola de las hormigas ya tiene un paralelo entre los disturbios de esta extrema derecha. Los agitadores de la jarra están apareciendo ante los propagandistas alineados con el Estado, no ante estos influencers de la extrema derecha a los que se está culpando, porque parece que prácticamente no hay cobertura informativa objetiva de los disturbios, lo que nos han dado buenas razones para empezar a sospechar, porque los acontecimientos han sido manipulados, mal informados y a posteriori explotados para vendernos una versión de la realidad que se supone que tenemos que creer. Porque si este tarro está siendo agitado, pero no por aquellos que nos dicen que son los responsables de estarlo agitando. ¿Qué bien? Bueno, la obsesión de los Estados miembros de la ONU. Aquí la forma en la que nos están comunicando entre nosotros y accedemos a la información cambia desde la llegada del internet, en particular desde el auge de las redes sociales, porque nuestra comunicación en línea empezó a crecer con aquí lo que las Naciones Unidas denominaban la infoesfera. Esta infoesfera se está volviendo pues tan masiva que los gobiernos de todo el planeta están desesperados por poder controlar nuestro acceso a la información que ésta contiene. Nuestra atención se está desplazando de la televisión, la radio y los medios impresos tradicionales a lo que es el contenido de noticias en línea. A estas últimas se está accediendo a mayor frecuencia a través de las redes sociales, y así que si se mide en términos de inversión publicitaria, las redes sociales son ahora el canal más importante para poder tener inversión publicitaria por un margen considerable. Y es que en consecuencia, los gobiernos de todo el mundo les empieza a resultar cada vez más difícil poder controlar nuestro acceso a la información y por ende a nuestras opiniones. La ONU abordó directamente este problema en el informe de mapeo de la información 2022, y pongan atención cómo lo denominaban acá. El acceso a información de calidad está desempeñando un papel fundamental en la confianza pública, en la democracia, la paz y la cohesión social. Y a medida que la información se va a volver más accesible, también se vuelve más abierta a influencias de actores no tradicionales de la infoesfera. En la mayoría de los contextos, cualquiera puede crear y difundir información, y en consecuencia, estos actores tradicionales y los guardianes de la información y de las noticias, estos medios de comunicación establecidos y las instituciones gubernamentales van a empezar a tener la dificultad para poder competir con esta nueva realidad. Piensen, ¿qué está pasando por ejemplo en el contexto de México cuando estamos viendo a todos estos supuestos comunicadores, los que traían la pluma, los que traían los reflectores, los que nos decían una y otra vez cosas que cuando decíamos, oye, empiezan a surgir estas nuevas redes sociales, les empezamos a cachar sus mentiras, descubrimos que simplemente vendían y eran repetidores de noticias y vendían panfletos? ¿A quién? Pues al mejor postor, a la oligarquía, a los gobiernos en turno, y bueno, se les cae completamente esto. Aquí, durante muchas décadas, los gobiernos empezaron a recurrir a medios tradicionales como el caso de sus garantías de la información y las noticias. Pero ahora que cualquiera puede empezar a crear y a difundir información, es el Estado y sus guardianes los que empiezan a tener dificultades para competir. El hecho de que nosotros, los ciudadanos, podamos comunicarnos en línea y empezar a compartir estas ideas, la información entre nosotros, ha sido identificado ya como una amenaza global a nivel intergubernamental.
Esto es una advertencia importante, y es que Internet y muchas de las grandes empresas tecnológicas que están dominando no existirían en su forma actual si es que no fuese por los considerados esfuerzos de desarrollar y también el dinero de los gobiernos, en particular sus agencias de inteligencia que están invirtiendo en estas, ¿no? Son los que les pagan. Vean el caso de Denise Dresser en México. ¿Ustedes quién creen que de donde recibe el dinero y la posibilidad de estar inserta en distintos tipos de medios noticiosos principales, ¿no? Tal vez Internet se haya escapado al control del Estado y no obstante, al concertar toda nuestra comunicación a las plataformas digitales, Internet en realidad está ofreciendo a los estados una oportunidad sin precedentes para poder vigilarnos y censurarnos, probablemente como estaba ya previsto. Las redes sociales y lo que pudiésemos llamar la infoesfera tradicional ya están estrechamente controladas por una asociación público-privada global, la G3P. En una investigación reciente de Media Reform Coalition concluía esto. Y ojo, piensen algo, acuérdense cómo es que todo este tema de lo de las redes y las comunicaciones, cuando empezaba, los principales medios de comunicación que empezaban a irse, ¿no? Y a crear sus canales, que si en YouTube, que si en TikTok, que si en las redes, ¿no? Y veíamos que realmente casi nadie, a pesar de que ya llevaban quizás 1, 2, 3, 4 años ahí, ¿no? No subían o no tenían ni siquiera la capacidad de competir con personas de carne y hueso que eran, pues, alternativos, ¿no? ¿Qué pasó? Modificaron completamente los algoritmos para que de esta manera pudiese suceder así. Y ojo con esto, 71% de los 1189 periódicos locales del Reino Unido son propiedad de tan solamente 6 empresas. Las 2 editoriales locales, también las más grandes, el Newsquest y el Reach, han controlado cada uno de las quinta parte del mercado de la prensa local, más que la cuota combinada de títulos que poseen 173 editoriales locales más pequeñas. 10 de las 15 principales plataformas en línea que son utilizadas para acceder a las noticias de Reino Unido son propiedad de Meta, Google y X Corp, es decir, Twitter. Meta y Google controlan alrededor de 4/5 partes y de todo el gasto en publicidad en línea, y esto ya les empieza a otorgar a estos dos gigantes tecnológicos un poder sin igual sobre cómo se van a encontrar y a financiar las noticias en línea. 2 empresas, Bauer Radio y Global Radio. Ellos poseen 65% de estas estaciones de radio analógicas comerciales locales del Reino Unido. Bauer Global y Wireless Group, que es propiedad editorial de News UK, también controlan más de 3/4 partes del mercado nacional de radio comercial DAB en Reino Unido. Y así, este panorama de los medios de comunicación de redes sociales en Reino Unido está dominado por un puñado de poderosas corporaciones, y esto significa que el control de la información en Reino Unido está muy fuertemente centralizado, y ese mismo puñado de corporaciones aprovechan sus llamadas informativas para crear influencia increíblemente poderosa para la opinión pública. Y en cambio, ciudadanos comunes que empiezan a publicar en sus blogs, ya sea comentarios, videos en internet, no tienen influencia notable, que por cierto, esta influencia individual no se acerca a nada de lo que ejercen los medios tradicionales de propiedad corporativa. Aquí la principal preocupación de la ONU y sus socios de la G3P es este pequeño pero creciente influencia de los medios genuinamente independientes, a veces marcados como medios alternativos, a veces llamados alt media, pero que aunque han hecho esfuerzos significativos para centralizar y controlar a los medios independientes, todavía está quedando algo de periodismo verdaderamente independiente. A diferencia de medios tradicionales que son controlados por corporaciones y por el Estado, que han afirmado falsamente ser independientes, estos medios independientes pueden definirse de esta manera. Ojo, el periodismo independiente es aquel que no depende de gobiernos, corporaciones ni otras influencias externas, y esto le permite realizar un reportaje imparcial
que ayudan a las personas a tomar las decisiones informadas sobre la cuestión importante. Esto va a incluir todo tipo de medios, puede ser televisión, radio, prensa escrita o digitales. También empiezan a abarcar a los periodistas que trabajan para una organización o tienen un propio blog, publicación o su sitio web. Así, amigos, los vendedores de internet empiezan a aumentar su alcance de sus clientes en las redes sociales por razones comerciales obvias, pero este supuesto alcance se va definiendo como la cantidad de personas que ven un contenido en particular. Este alcance puede ser orgánico o de pago, y las plataformas en redes sociales como lo son Facebook de Meta empiezan a priorizar la difusión de contenido pago sobre el contenido orgánico, donde este alcance orgánico de estas páginas de marcas profesionales en Facebook han estado disminuyendo durante años. Han caído por debajo del 2% de sus números de seguidores. Y es, amigos, como yo, ¿no? Que tengo como 87,000 seguidores en mi página de Meta en Facebook. Y es así, ¿no? 1%, o sea, ¿cuántos le dan like, por ejemplo, a una publicación que pongo ahí, ¿no? Normalmente 9, 10 personas, imaginen, de esos 87,000. Cuando se le da la gana a esta cosa, vaya, ahí, ¿no? Millones de personas llegan. Tuve un alcance como de 18 millones esta semana por una publicación que se volvió viral. Pero es así, una aguja en un pajar. Este alcance de las personas en Facebook que están publicando únicamente contenido orgánico en sus propias biografías es, por supuesto, significativamente menor que el alcance alcanzado por las páginas de marca. Tengan en cuenta que la cantidad de seguidores en Facebook que tienen una persona ya no equivale a la cantidad de impresiones o de vistas que van a recibir por publicación. Y esto empieza a ser algo proporcional, pero las empresas de marketing en redes sociales en línea ya reconocieron esto. Y ojo, cuando la mayoría de la gente empieza a hablar del alcance de Facebook, normalmente a lo que se refieren es alcance orgánico. Y este tipo de alcance es el más difícil de conseguir. Y hay que competir con anuncios pago, publicaciones virales de cuentas importantes y cambios constantes en el algoritmo de la plataforma. Como resultado, muchos especialistas de marketing han señalado que el alcance orgánico está cayendo ya durante años. ¿Ustedes se dieron cuenta? Yo me acuerdo que todavía era el 2014, 2015, mi página de Facebook publicaba cualquier cosa, ¿no? Una imagen, algo así. Y eran likes de más de fácil, ¿no? 14,000, 10,000. O sea, era súper fácil. Y con cualquier tontería. Y en esas épocas yo creo que tenía nada más como 20,000 suscriptores aproximadamente. O sea, ¿se dieron cuenta? Era completamente orgánico. Ahora es lo que les digo, o sea, casi no. ¿Alguien de ustedes de pura casualidad me sigue en La Granja Humana MX en Facebook? ¿No? Ahí también voy a subir videos. Déjenme ver qué está comentando por acá. Por favor, no se vayan a estar peleando. Y ojo, siempre, sí, no sé por qué, siempre que en esta plataforma hablo de estos temas, vean cuántos somos. 62, ¿no? Ya era para que fuéramos por lo menos 150, 200 personas. Estas cosas, la inteligencia artificial o el llamado algoritmo, es demasiado inteligente, ¿eh? Incluso, creo que una vez había publicado acá este tema de las hormigas rojas y las hormigas negras, el frasco, y no llegó. O sea, de por lo menos, ¿qué serán? 200 o algo así de likes que eran por publicación, eran en este caso como 8. ¿Por qué? ¿Hay algo que hace que la plataforma no vea el Divided et Imperum? Aquí está Jack Trapper, ¿cómo estás? Oikos Love, Marcos Saucedo, bienvenido. Santi Carmen, Alfredo G. Fernández, saludos amigo. Gerson Arroyo, Néstor Burgos dice: mira, ¿cómo no pueden hacer directos diciendo que mandaron al otro plano a alguien importante de la resistencia? Están agotados y no les da alegría a los aleluyos. Desinformación en estado puro, dicen por acá. Ojo con esto.
Mira, la posibilidad de empezar a crear ya las publicaciones virales en Facebook es ahora más o menos restringida a empresas de marketing de marca, a las ONGs que emplean empresas de marketing y a los gobiernos y a sus agencias que también emplean equipos de profesionales de marketing online. Así que para los ciudadanos comunes, las redes sociales ya no suelen ser una plataforma en la que las opiniones puedan difundirse ampliamente, donde la mayoría de los ciudadanos comunes probablemente tendrán más alcance e influencia si hablasen de sus opiniones con amigos en un evento social en persona. Pero esta llamada infoesfera brinda a las personas acceso a los medios de comunicación independientes, donde a menudo van encontrando informes que cuestionan la narrativa oficial, que están encontrando evidencias que contradicen las versiones preferidas del Estado. Y como resultado de estos encuentros, la gente puede tener opiniones contrarias. Estas son las cosas que son los influencers de actores no tradicionales, que los estados miembros de la ONU están ansiosos por evitar. Por ejemplo, tú puedes ver, ¿se acuerdan el caso de Luisito Comunica y otro tipo de esta clase de influencers que de la noche a la mañana empiezan a tener un sinfín de público, pero al final sirven para ciertos intereses? ¿Se acuerdan cuando había ido a Venezuela y que supuestamente estaba la gente allá comiendo de los camiones de basura y cosas completamente armadas para un interés? ¿Se han dado cuenta, amigos, todo esto para dónde va? Ahora, ¿qué viene con el tema de la construcción de la narrativa del influencer de extrema derecha? Los medios de comunicación tradicionales, los políticos en Reino Unido, ellos afirmaban que estos influencers de extrema derecha habían provocado los disturbios al empezar a incitar al odio racial en redes sociales. Se decía que los seguidores de estos influencers ya habían instado a actos de violencia, a difundir desinformación o mala información. El Estado y sus medios complacientes acuñaron el término de alborotadores de sillón, de bullies de sillón, para poder vendérselo al público en este concepto de las publicaciones en redes sociales que podían generar un disturbio. Así que es extremadamente difícil convertirse en influencer en redes sociales sin tener el apoyo de algún socio de la G3P, como el caso de Meta, de X o Elon Musk, ¿no? Porque esta plataforma del señor Musk en particular, el propio Musk ha sido señalado como un punto focal de la supuesta difusión de la llamada desinformación. Marian Spring, que es la primera corresponsal de la BBC en redes sociales y desinformación, había acusado a Musk de poder utilizar la plataforma X para empezar a agitar el avispero tras el tema de los disturbios. También señalaba que los influencers de extrema derecha, como el caso de Tommy Robinson, habían sido los promocionados en esta plataforma. Y esto es lo que decía esta señora, ¿no? Marian Spring. Mira, que es la verificadora de datos de la BBC Verify. Musk había sugerido, en una respuesta en un video de los disturbios, que la guerra civil era inevitable. El portavoz del primer ministro decía que no había ninguna justificación para esta afirmación. Las afirmaciones falsas de que las personas responsables de la eliminación en Southport era un refugiado musulmán que había llegado a Reino Unido en barco en 2023 se empezaron a extender como un reguero de pólvora por X. Luego también se extendieron a otras plataformas de redes sociales y también se empezaron a publicar algunos canales de Telegram. Pero gran parte de la conversación más frenética y amplificada era la que estaba en la plataforma X. Así que X es un punto focal para las conversaciones digitales, donde pueden tener algo que ver con opiniones del señor Musk sobre las amenazas de regulación. Y es que en Reino Unido específicamente la ley de seguridad en línea, cuando esto entró en pleno vigor en 2025, va a entrar en vigor en 2025, va a requerir que las empresas en redes sociales empiecen a eliminar cualquier contenido ilegal, incluso cuando este esté agravado por motivos raciales o religiosos. Musk empezó a expresar reiteradamente su preocupación porque los intentos de los gobiernos por regular estos sitios de redes sociales como el de él corren el riesgo de infringir la libertad de expresión. Y él supuestamente dice: yo soy advocante por la libertad de expresión, que no es cierto, ¿no? Ustedes lo han visto ahorita con el tema del buque inundible, como ellos pues prácticamente pues eliminan, bloquean a todos los que simplemente dicen quiero un cese al fuego, ¿no? Ok, mira esto.
Hay muchos déficits importantes de la narrativa presentada por Spring y la BBC. Aquí su insinuación del artículo y otros en donde las afirmaciones falsas difundidas en X empiezan a contribuir a los disturbios del Reino Unido es la primera vista falsa, porque es útil analizar más de cerca este trágico incidente que se supone que era responsable de todos estos disturbios. Se decía que las eliminaciones acá, estos intentos de eliminación y agresiones agravadas en Southport, supuestamente fueron cometidas por un sospechoso. Ocurrieron aproximadamente entre las 11:45 de la mañana del 29 de julio de 2024 y la policía de Merseyside, ellos declararon que este ataque había sido un incidente importante. La jefa de policía, Serena Kennedy, emitió una declaración pública a las 7:18 de la tarde del mismo día. Decía: un joven de 17 años de Banks, Lancashire, nacido en Cardiff, fue arrestado bajo sospecha de haber eliminado o intentado eliminar a alguien. Y antes de estas declaraciones del jefe de policía, algunas cuentas en redes sociales comenzaron a publicar rumores que no estaban verificados sobre la identidad del sospechoso y su estatus migratorio. Estas publicaciones, que eran supuestamente desinformación o información errónea, fueron objeto también de un intenso escrutinio por parte del gobierno de Reino Unido, de sus taquígrafos en los medios tradicionales. Los disturbios civiles comenzaron el 30 de julio, un día después de esto que sucedió, y curiosamente, el día del crimen, la BBC se encontraba entre los medios de comunicación que estaban informando que la policía no estaba considerando este ataque que tuviera alguna relación con Bad Hombres o con el sospechoso, de 17 años, que era de Cardiff. Y sin embargo, al día siguiente la BBC también empezó a afirmar que la gente se empezó a amotinar porque creía en las publicaciones de las redes sociales, a pesar de que dichas publicaciones habían sido desmentidas por la policía, por la BBC y por otros medios tradicionales. Los datos personales exactos de este personaje en particular, su lugar de nacimiento, eran ampliamente conocidos antes de que se produjeran los disturbios, y por lo tanto todo el mundo sabía que los rumores difundidos entre comillas en redes sociales eran falsos. En pocas palabras, no había pruebas que respaldasen la afirmación de la supuesta desinformación en redes sociales que fuera lo que causó los disturbios. Hubo otro problema también notable con el tema del periodismo de Marianna Spring, en esta absurda sugerencia de que Elon Musk es un defensor de la libertad de expresión. Musk afirma ser un absolutista de la libertad de expresión, pero al mismo tiempo él censura a la gente en X, declara que su plataforma de redes sociales brinda libertad de expresión, pero no libertad de alcance. Así que alguien con una cuenta de X puede decir lo que quiera en esta plataforma, pero si su alcance está restringido por el algoritmo, otros usuarios de X no van a tener la oportunidad de leerlo ni de escucharlo. Vean este video, amigos. Cuando tenemos menos de 100 personas, eso es completamente antiorgánico. Pero así ya está, ¿no? ¿Por qué creen? Por lo que estamos hablando. Por eso, si pueden, dejen un pulgar para arriba en este videoprograma, para que quizás más adelante, después de 12 horas, 24, porque cuando pasa eso, amigos, ni se puede mover nada dentro del video, ni siquiera si tienes YouTube Premium vas a poder bajarlo, ¿no? Hasta que se termine de procesar, y esto tarda 12 o 24 horas. ¿Por qué será? Cuando lo normal es casi inmediato después de que acabe el en vivo. ¿Cómo funciona entonces esta censura? Bueno, para convertirte entonces en un influencer en X, o pagas por el privilegio o recibes la aprobación y la promoción activa del algoritmo de X. Eso significa que para que la gente común y los periodistas independientes más pequeños, a menos que X decida promover lo que dicen, esta plataforma es una cámara de resonancia, y en otras palabras, X es una operación de control narrativo y de propaganda. Elon Musk es un contratista de la defensa y de la inteligencia del complejo industrial militar de Estados Unidos. Ha apalancado miles de millones de dólares de deuda para financiar esta sucesión de empresas fallidas. Musk tiene el récord mundial de haber perdido la mayor fortuna personal de la historia, cuando se había deshecho de las acciones de Tesla para financiar esta operación con Twitter.
supuestamente una de estas personas más ricas de la Tierra, su compra de Twitter y su intento de transformarla en X sin duda llamó la atención del público sobre la cuestión de la libertad de expresión. Y sin embargo, Musk evidentemente lo compró con la intención de censurar publicaciones en la red. Él ha contado con el apoyo financiero inquebrantable de la camarilla de globalistas y aceleracionistas partidarios de esta ilustración obscura, porque trabajando en colaboración con gobiernos ha mantenido a Musk a flote cada vez que sus empresas han sido amenazadas con derrumbarse. A menudo han vertido enormes subsidios con los contribuyentes en sus ideas especulativas. Por ejemplo, en el año 2002, Musk había lanzado Space Exploration Technologies, que es SpaceX, con el apoyo de Michael Griffin, entonces presidente y director de operaciones de la firma de inversores de la CIA, ¿no? Pero en 2008, Musk estaba en la ruina, a pesar de las considerables inversiones financieras de los contribuyentes. SpaceX estaba en quiebra. Y por suerte para Musk, Griffin era entonces el administrador de la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio, la NASA. En diciembre del 2008, la NASA le había otorgado a Musk un contrato de $3,000 millones para poder reabastecer la estación espacial. SpaceX todavía no había lanzado con éxito este cohete, pero Griffin lo rescató de todos modos. La NASA está financiada por contribuyentes estadounidenses. Y SpaceX también está en deuda con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, es decir, la USAID. Aquí, esta es una organización fachada de la CIA que se hace pasar por organización benéfica. La USAID le está pagando generosamente a SpaceX para que proporcione ya a estos militares, a los ciudadanos ucranianos, acceso a un sistema de comunicaciones satelitales Starlink lanzado por SpaceX. Y se puede decir entonces que Musk tiene una relación de trabajo bastante larga con la comunidad de inteligencia estadounidense, en particular esta. Hay otros puntos de interés. Por ejemplo, Musk es nieto de un líder del movimiento Tecnocracia original. Él es un transhumanista que lo que quiere es insertar chips de computadora en nuestros cerebros para que podamos fusionarnos físicamente con las máquinas y erradicar así lo pasado de moda de la raza humana. Musk promueve también el tema de la renta básica universal, impuestos al carbón, la tecnología de últimas soluciones, prácticamente todas las demás ambiciones de los objetivos de la G3P. Musk es un gran admirador también de esta super aplicación, ¿no? En la que se le llama aplicaciones para todo, como en China WeChat o Vía de Ucrania. Así que no nos sorprende que esté tomando medidas para convertir a esta plataforma X en una aplicación para todo, lo que permite a otros socios de Dark Enlightenment, como el caso de Peter Thiel, utilizar X en sus esfuerzos para consolidar el control de las finanzas digitales en línea. A pesar de todo esto, muchos están promoviendo la oligarquía de la G3P, y Musk, como un hombre de pueblo que está dedicado a la libertad de expresión, X sigue censurando a periodistas, parece participar también en las prolíficas prohibiciones de poner a alguien en el shadow ban. Y cualquiera que sean las razones para que los ciudadanos amantes de la libertad y de Marine Spring de la BBC elogian a Musk, su afirmación de que defiende la libertad de expresión es totalmente ridícula. Y esos comentarios que están siendo provocadores de su equipo de relaciones públicas de Musk, como la afirmación de que la guerra civil en Reino Unido es inevitable, están obviamente diseñados para llamar la atención sobre el tema de riesgos inherentes a la libertad de expresión. Y sin duda, esta continuidad de la libertad de expresión tiene consecuencias, pero como lo señalaba el filósofo político John Stuart Mill hace 165 años, los acontecimientos a lo largo de la historia han demostrado que tenemos que pagar un precio por la libertad y por defender el derecho de todos a hablar libremente. La alternativa a esto es la tiranía. Marine Spring, que es una persona que hoy promueve la tiranía al respaldar a una narrativa propagandística que está buscando promover esta legislación de la censura estatal del Reino Unido, en particular con la Ley de Seguridad en Línea del 2023, OSA por sus siglas en inglés.
La idea obvia detrás de la propaganda de Spring es convencer al público de que los comentarios realizados en plataformas de redes sociales no reguladas, especialmente lo que es X de Musk, están causando la agitación y el desorden social. Piensen lo que pasa con Telegram, amigos. Cómo se torcieron a ¿cómo se llama? Pavel Durov. Y bueno, saliendo de ahí los cambios que hizo, ustedes saben. Así que aquí el gobierno de Reino Unido está promulgando la OSA. Su fundamento es que la legislación tiene como objetivo proteger a los niños de los daños en línea, que hasta ahora estos 4 procesos judiciales denunciados por virtud de la OSA, solamente uno estaba relacionado con la protección de los pequeños, y los otros 3 se habían llevado a cabo a raíz de los recientes disturbios y son por los llamados delitos en la comunicación. Dmitry Stoica, que se había declarado culpable de haber enviado una comunicación falsa con su intento de causar daño, fue encarcelado inmediatamente durante 3 meses en virtud de este artículo 179 de la OSA. Él había publicado un video en TikTok en el que él fingía huir de los alborotadores. Él alegaba que temía por su vida, y cuando fue entrevistado por la policía de Derbyshire, Stoica dijo que su publicación lo que pretendía era solamente ser una broma. Obviamente que la policía y el tribunal llegaron a la conclusión contraria. Una declaración oficial de la policía de Derbyshire sobre esta condena de Stoica planteó una serie de cuestiones y decía esto. Mira, Dmitry Stoica había estado transmitiendo en vivo para 700 seguidores, aunque se desconoce cuántos lo vieron, mientras caminaron por Derby el miércoles 7 de agosto, la misma noche en la que se temía que pudiesen producirse protestas y disturbios en la ciudad. Si bien no hubo disturbios en absoluto esa noche, la transmisión en vivo de Stoica sugirió lo contrario. Y así, como vemos, este temor por un posible desorden que pudiese tener lugar en la ciudad fue una respuesta a una lista de supuestos objetivos de extrema derecha, publicado por una organización benéfica internacional de los derechos civiles, Hope Not Hate. Este daño en línea que Stoica había causado aparentemente estuvo determinado por este entorno sociopolítico más amplio en el que se había realizado la publicación, y sin embargo, como lo decía la policía, en este contexto fue el miedo que sintieron los demás, que finalmente resultaba en lo injustificado. Esto estaba completamente fuera de control, donde Stoica no tenía nada que ver con él. Así que este Hope, o este centro de organización benéfica internacional, aumentó estos temores al publicar una lista de los supuestos objetivos, y los medios tradicionales establecieron ya un contexto para dar una lista. Lo que decía Derbyshire era esto, mira. Los agentes que estaban vigilando las redes sociales de la zona se habían percatado de la transmisión de Stoica en las redes sociales. Se había ordenado a los agentes de la zona que hablasen con Stoica, y con las situaciones que se habían visto en todo el país en los últimos días, la forma en la que se estaba utilizando las redes sociales para promover un importante desorden. Stoica fue detenido de inmediato, y en una entrevista él había admitido que sus comentarios habían sido una broma. Al día siguiente fue acusado de un cargo de haber enviado una comunicación falsa con la intención de causar daño, en contravención de la sección 179 de la Seguridad de Internet de 2023. Y ahí la secuencia de acontecimientos que rodearon al arresto de Stoica es esto, donde la policía de Derbyshire, que vigilaba activamente el uso de redes sociales por parte del público, envió a estos agentes a la dirección de Stoica para poder arrestarlo después de haber sido denunciado por este contenido que había publicado. Tras su arresto dijeron que se habían basado en la creencia de que las redes sociales se estaban utilizando para promover el desorden significativo, pero al mismo tiempo la misma policía había admitido que no había ningún desorden en absoluto. Así que su encarcelamiento llevó a la subdirectora de policía de Derbyshire, Michelle Shooter, a decir, mira, el derecho a la libertad de expresión puede limitarse, en particular cuando es necesario para prevenir el delito y el desorden. Como han dejado claro las fuerzas de seguridad de todo el país, cualquier acción delictiva relacionada con el desorden, ya sea en persona o en línea, se va a tratar con rapidez y firmeza, ya sea de que se trate de información errónea o participar en un desorden. El mensaje ya es claro. Prepárense, amigos.
Este mensaje no tiene sentido porque no hubo ningún delito, no hubo desorden relacionado ante la publicación de Stoica en las redes sociales. Este derecho a la libertad fue limitado en virtud del artículo 179 de la OSA y por el jefe de policía Shooter. También aparentemente cree que el delito de difundir desinformación es grave. Esta definición de desinformación que tiene la ONU es información que es falsa, pero no creada con la intención de causar daño, y sin embargo, Stoica fue condenado por la intención de causar daño. Este cargo cumple con la definición de la ONU de no de desinformación, sino de mala información. Es decir, información falsa que fue creada deliberadamente para causar daño. Y así, Stoica fue encarcelado en virtud de la 179 por publicar su desinformación que claramente no había causado este desorden o ese daño. Y el gobierno había argumentado que el objetivo aparte de la OSA era proteger a los pequeños en línea. Y en realidad lo que ha logrado la OSA es vigilar las redes sociales, condenando a personas del Reino Unido por un nuevo delito, que básicamente equivale a difundir esta denominada mala información. Y es exactamente lo que prevé la ONU. Ellos califican en este contexto el delito de la OSA cometido por Stoica de mala información impulsada por la crisis. Y ojo con esto. Mira, la desinformación en línea se ha expandido significativamente en las épocas de conflictos políticos, económicos y sociales. De esta manera se está contribuyendo a la polarización aún más del debate público, a erosionar la confianza pública, a incitar a la violencia y el odio contra las minorías. Las emergencias y los desastres naturales nos muestran las debilidades de esta resiliencia social frente a la contaminación informativa. Bueno, esta forma en la que la policía de OSA del Reino Unido expuso este propósito ahora es innegable. El verdadero contexto de estos nuevos delitos contemplados en la OSA es un deseo de los Estados miembros de la ONU de empezar a proteger a los medios tradicionales, que son los guardianes de la información y sus noticias, y así disuadir a estos actores no tradicionales de empezar a publicar cualquier cosa que los Estados miembros etiqueten como desinformación. Y a pesar de que ya está controlado en gran medida esta infoesfera a escala planetaria, el G3P no va a tolerar ninguna disidencia. Sus miembros, tanto en el ámbito público como en el privado, han considerado que la capacidad de sus ciudadanos de comunicarse y de acceder libremente a la información a través de Internet constituyen la amenaza a este poder que tienen y a su autoridad, donde los gobiernos y sus socios corporativos de todo el mundo están muy motivados para recuperar este control total de la información. Y al analizar a quienes han estado agitando el frasco, es importante tener presente su agenda de censura masiva, puesto que a este nivel de gobernanza global de la G3P o a nivel de gobierno nacional de cada país, es un interés del Estado y sus socios interesados convencernos de que las amenazas contra nosotros son reales y están alentándonos a aceptar las restricciones estatales a nuestras libertades bajo el pretexto de mantenernos a salvo, ¿no? Amigos, en México ahorita está ocurriendo una situación, un caso donde un caricaturista, ¿no? Sí, el tipo es un patán y un tal por cual y demás, sus comentarios y todo. Pero ahora lo están haciendo un escarnio público para dar un ejemplo, ¿no? Lo van a acusar con todo el peso de la ley. El caso de esta, ¿cómo se llama? Andrea Chávez, ¿no? Que le está ahí poniendo porque puso una foto mal photoshopeada de ella. Ella sale y dice que esto es un tema donde utilizaron inteligencia artificial para utilizar su imagen y empezar a causar daños acá, que cuando ella era menor de edad, pero no es cierto, tenía 22 años cuando sube esa foto y es cuando él utiliza esta foto, la modifica, pero es esto, ¿no? Piensen, esto ya es un ejemplo. Yo les dije, acá con muchas cosas como que ya empezaban a plantear que se venían. Dije, acá se vienen restricciones fuertes, Vean esto. Sigamos. Ya vamos a acabar porque creo que vamos a hacer varias partes. No vamos ni a un quinto de lo que es este artículo, Voy nada más y ya acabo con esta última idea. ¿Qué disturbios de extrema derecha? Bueno, se puede perdonar a cualquiera que piense que los recientes disturbios del Reino Unido no tienen precedentes.
Este desorden empezó a atraer la atención de los medios internacionales, y es que el 3 de agosto el New York Times anunciaba con descaro que estos neonazis o fanáticos del fútbol violentos y activistas antimusulmanes eran los que estaban detrás de estos disturbios civiles y que habían estallado en varias ciudades y pueblos de Gran Bretaña. Este 8 de agosto The Telegraph había informado sobre lo que denominaba la ola de disturbios por parte de alborotadores de extrema derecha del Reino Unido. Comenzó en Southport el 30 de julio. Luego supuestamente se había extendido a docenas de lugares en todo Reino Unido, incluidos Leeds, Londres y Manchester. Belfast entre esta fecha y el 8 de agosto. Durante esos 9 días, nos informaron en el periódico una serie de breves episodios de disturbios que habían estallado en diferentes momentos y lugares. Se realizaban aproximadamente 420 arrestos inmediatamente después, y el número total de gente que fue a la cárcel ya había eclipsado los 1000. Aquí, las protestas evidentemente se apaciguaron el día 5, pero los medios tradicionales seguían informando sobre disturbios durante el 7 y el 8 de agosto. Los propagandistas hicieron todo lo posible para empezar a crear la impresión de una crisis nacional que no era tan grave como se había afirmado, y esto incluía simplemente inventar disturbios inexistentes. Piensen en todos sus países, amigos, si algo así empieza a pasar, ya saben lo que viene. 3 de agosto. Los medios tradicionales informaban esto, mira, Leeds se ha sumido en el caos después de que los grupos de manifestantes comenzaron a insultarse mutuamente esta tarde. 150 personas con banderas de San Jorge gritaban: "Ya no sois ingleses, fuera de nuestras calles". Y ahí, ¿no?, diciéndole tales por cuales a ellos, a los extranjeros, y frente a esta biblioteca y a la galería de arte central de la ciudad. Pero fueron superados en número por cientos de contramanifestantes que gritaban: "Fuera de nuestras calles, escorias nazis". Y así, Leeds no había caído en el caos como lo habían informado falsamente. Por el contrario, nos enteramos de parte de la policía de West Yorkshire que habían emitido un informe de la situación después de estas protestas, donde decían: se cree que había un total de 400 personas en Heathrow, centro de la ciudad de Leeds, y en el evento había transcurrido sin incidentes, con un solo detenido. Cuando la gente abandonó la zona, se desató una pelea en Millennium Square entre unos 10 y 12 hombres. Los agentes querían dar las gracias a todos aquellos que habían protestado pacíficamente y que habían permitido que el público en general pudiera seguir con sus actividades sin verse afectado. Que en otras palabras, lo que posteriormente se le denominaba disturbios en Leeds en realidad adoptó la forma de una pelea callejera de 10 a 12 hombres, y 4 hombres fueron posteriormente condenados en relación con los disturbios de esta extrema derecha. En Leeds, a pesar de que no hubo disturbios, 2 de ellos eran de ascendencia asiática y posteriormente fueron condenados por riña, que es pelea pública, en contravención al artículo 3.1 de la Ley del Orden Público del 86. Y así no hubo más arrestos en Birmingham el día 5. No se había informado de ningún delito en contra de este orden público en Southend el día 6. La policía de Newcastle y de Sunderland decían que las protestas habían pasado en gran medida sin incidentes. El día 7, un hombre fue arrestado por delitos de sustancias e instrumentos democráticos en Middlesbrough el día 7. La policía de Bristol también agradeció a los manifestantes por su comportamiento ejemplar. Y otro día, ese mismo día, no hubo arrestos de Birmingham ni en Portsmouth, y ninguno se hizo en Aldershot el día 7. Sin embargo, los medios tradicionales habían informado de todas estas protestas como ejemplos de disturbios de la extrema derecha, y durante los 9 días de manifestaciones y contramanifestaciones había algunos manifestantes y policías que habían necesitado tratamiento médico. No hubo gente que se fuera de este mundo ni heridos graves. Que en resumen, los disturbios de los que se había informado no tenían nada de particular, y esta observación no pretende restarle la importancia al impacto de la violencia de las comunidades en donde se produjeron. En esos pocos lugares se atacaron pequeños comercios, multitudes furiosas habían corrido por las calles. Por ejemplo, el día 2 de agosto,
Varios edificios de Sunderland, incluida la oficina utilizada por la policía de Northumbria, fueron quemadas, pero no obstante, los recientes disturbios de Northumbria no fueron la escalada de, por ejemplo, disturbios antimormones de Sunderland de 1843. Aquí surge una pregunta bastante obvia. Si los disturbios fueron causados o alimentados por las redes sociales y supuestos influencers en línea, ¿qué causó que estallaran disturbios civiles en todo Reino Unido antes de que se inventase internet? Porque dado que los disturbios y los periodos de malestar civil del Reino Unido antes de la era del internet eran mucho peores, ¿hay alguna evidencia de que las redes sociales tengan un papel apreciable a causar malestar civil? No parece ser así. Porque si tenemos en cuenta a los recientes disturbios, como lo se les llama, no solamente fueron relativamente menores en términos históricos del Reino Unido, sino que también fueron esporádicos y de corta duración en las ciudades y pueblos donde habían ocurrido brevemente. Para poner esta cosa en perspectiva, los disturbios de Gordon de 1780 fueron batallas campales que se habían librado en las calles de Londres durante casi una semana. La estimación más baja de las muertes a causa de estos disturbios fue aproximadamente de 300, la estimación más alta de 700. En 1981 también se había producido una de los disturbios de Londres, en Birmingham, Leeds, Liverpool, Londres y Manchester. Ahí hubo grandes de estas cosas. En otras ciudades hubo otros menos graves, y como consecuencia de la percepción del racismo por parte de la policía y de la desigualdad económica y sociopolítica que padecían las comunidades de minorías étnicas. Y así, el desempleo era galopante, y la odiada política policial de detener y registrar a los jóvenes de color se consideraban institucionalmente racista. Esa noche, en Brixton, Londres, resultaron heridos 299 agentes de policía y 65 civiles. Más de 60 vehículos privados, 56 vehículos policiales habían resultado dañados o destruidos. Hubo saqueos generalizados y 28 locales habían sido incendiados. Y así, tomemos también por ejemplo la huelga de los mineros de 1984 y el 85, cuando los mineros de Reino Unido y sus sindicatos aquí habían librado una serie de batallas en contra de la policía en su esfuerzo por poder salvar sus trabajos, sus familias y a sus comunidades. Se calcularon que 11.000 mineros fueron arrestados, 8.000 de los cuales fueron acusados de delitos contra el orden público. Y tras esos disturbios de Brixton en el 85, se había desatado un grave desorden en el complejo de viviendas de Broadwater Farm de Tottenham, Londres. Los agentes de policías Kate Blacklock que lo torcieron por parte de los alborotadores. En 1990, 340 personas también habían sido arrestadas en una sola noche de disturbios en Londres, cuando la ira de la imposición injusta de este odiado impuesto electoral impulsó a miles de manifestantes a las calles. Todos estos casos de malestar se habían producido mucho antes de la llegada del internet y redes sociales. Y esto no quiere decir que las redes sociales no sean un factor que contribuya esto en la actualidad, pero ciertamente no parece haber creado ningún tipo de amenaza nueva o mayor, y como pueblo, los británicos se han opuesto con frecuencia al Estado, han recurrido a actos de desobediencia civil que a veces han desembocado en disturbios, pero la llegada del internet y de las redes sociales no ha cambiado en nada ese sentido. La era del internet también hemos presenciado disturbios mucho más feos que los que se habían vivido en los últimos días, pero tampoco parecían haber sido provocados por nuestras incursiones en la infoesfera. En 2011, por ejemplo, una serie de disturbios que provocaron la eliminación de Mark Duggan a manos de un policía estallaron en Londres, Birmingham, Manchester, Liverpool y otras ciudades del Reino Unido. Los disturbios dieron lugar a más de 3.000 arrestos, casi 2.000 procesamientos y 5 personas que se fueron de este mundo. Estos disturbios fueron instigados por el resentimiento ante este racismo institucional percibido, especialmente a manos de la policía.
Las personas involucradas en estos incidentes se habían comunicado entre sí en línea y algunos de ellos utilizaron las redes sociales para organizarlos. Y esto dio lugar al entonces primer ministro David Cameron para decir lo siguiente: todos los que observaron estos actos horribles se sorprenderán de ver cómo se habían organizado en las redes sociales. Cuando la gente utiliza las redes con fines violentos, tenemos que detenerlos. Y por eso estamos trabajando con la policía, los servicios de inteligencia y la industria para poder analizar si sería correcto impedir que la gente se comunique a través de estos sitios web y servicios cuando sabemos que están planeando actos violentos, desórdenes y criminalidad. Y así, un conocimiento superficial de la historia británica relativamente reciente debería de haber informado a cualquiera de que prohibir el uso de la tecnología de comunicación no iba a reducir ni la probabilidad ni la gravedad de estos disturbios. El público británico ha demostrado ser más capaz de organizar manifestaciones a gran escala y disturbios sin internet ni redes sociales. Y sin embargo, a pesar de este hecho evidente después de lo de 2011, hubo llamados parlamentarios para que se cerraran las redes sociales en caso de que se produjeran disturbios en el futuro. Estos llamados fueron finalmente rechazados, pero bien pudiésemos preguntarnos, ¿por qué el uso de la tecnología de comunicaciones fue el centro de la preocupación política? Y es que la tecnología de comunicaciones a través de internet ciertamente había jugado este papel de la organización de los disturbios del 2011, y sin embargo, investigaciones posteriores habían revelado que el factor más significativo fue el uso generalizado de BlackBerry Messenger, no las principales plataformas de redes sociales. Esta llamada desinformación influyó en los disturbios de 2011, pero esta desinformación o mala información provino de los medios tradicionales y no de redes sociales. Los medios tradicionales informaron que Mark Duggan había sido, le dieron, ya saben que, contra la policía antes de ser eliminado a tiros. Y eso fue falso. De hecho, era ampliamente conocido por la comunidad de Broadwater Farm, donde Duggan había vivido y crecido. Las historias y acusaciones no verificadas en la prensa avivaron aún más el resentimiento y la ira. La BBC y otros medios tradicionales acabaron culpándose por haber publicado información falsa. La BBC culpó a la Comisión Independiente de Quejas contra la policía del IPCC de haber emitido comunicados de prensa engañosos, y por supuesto el papel de los medios de comunicación verdaderamente libres e independientes era cuestionar el poder e investigar esta información que les habían entregado los funcionarios, no simplemente actuar como taquígrafos de las instituciones estatales. Y en un ensayo académico que examinó este entorno informativo que había rodeado estos disturbios de 2011, Josh Morton observó esto. Miren, la investigación, financiada por el Comité Conjunto de Sistemas de Información, el JISC por sus siglas en inglés, y con ayuda de la colaboración entre los académicos y las universidades de Manchester y St. Andrews, analizaron que más de 2 millones de tweets enviados durante el periodo en el que se produjeron estos disturbios. Los resultados revelaban que no había pruebas que sugiriesen que Twitter incitaba a los disturbios. El profesor Rob Proctor, él había afirmado que si bien los políticos se habían apresurado a señalar a estas redes sociales como los culpables y a pedir que se cerrasen las plataformas, nuestro estudio no encontró pruebas significativas de datos disponibles que justificaran este curso de acción. Así que se puede argumentar que los medios de comunicación más tradicionales como la prensa escrita, la televisión, son igualmente culpables, sino más. Y los medios de comunicación tradicionales también causaron dificultades a la policía, porque a menudo estaban haciendo que la situación pareciese peor de lo que realmente era, en particular en la televisión y en los tabloides. ¿Se acuerdan en México cuando fue el 2017 que hubo esta situación terrible en la Ciudad de México, el temblor, y que ahí salía Loret de Mola, ¿cómo se llama la otra? No me acuerdo, ¿no? Estas otras chicas que estaban ahí en Televisa y crearon la historieta de la niña Frida para ahí, o sea, en un tema tratando de desviar la atención, como ese capítulo de Los Simpson que se basa en otra historia conocida también en Estados Unidos, de que se cayó un niño al pozo
Y todo lo inventaron, supuestamente, ¿no? Ahí estaba un walkie-talkie, Bart Simpson estaba ahí, ¡ay, ayúdenme! No sé qué. Y siempre no existió. Lo mismo ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Porque la gente estaba en ascuas, estaba preocupada. El consumo de televisión y todo, y la gente queriendo ayudar y desesperada. O sea, mientras que toda la falta de atención que había en otras áreas quedó, pues, ¿no? Y así. El gobierno del Reino Unido convocó a reuniones al Comité Contingencias Civiles, COBRA por sus siglas en inglés, en respuesta a emergencias importantes o catastróficas. Tras los recientes disturbios, el nuevo gobierno laborista del Reino Unido había considerado necesario anunciar públicamente 2 reuniones de COBRA. La BBC informaba que era necesario para abordar los peores disturbios que el Reino Unido había visto en los últimos años. El término relativo, donde los recientes disturbios no fueron ni graves ni catastróficos. Parece que estos medios tradicionales y políticos una vez más habían hecho todo lo posible para exacerbar la situación, aumentando así innecesariamente la tensión social y temores en el público. Y cuando ellos anunciaron su primera reunión instintiva de COBRA, la nueva ministra del Interior laborista, Yvette Cooper, dijo que era obvio que las redes sociales estaban actuando como los impulsores tanto de la difusión de la desinformación como de la organización de la violencia. Así que, ¿no es acaso obvio que nuestro uso de redes sociales haya provocado algún tipo de desorden? Pero tal como lo afirmaban antes que ella, el primer ministro conservador David Cameron, Cooper culpaba a los individuos que publicaron comentarios en línea afirmando que estos disturbios se habían organizado a través de redes sociales. Y aunque las pruebas de estas afirmaciones son débiles e inexactas, bueno, todo el Reino Unido y gran parte de los medios tradicionales en el mundo respaldaron esta narrativa de manera incondicional. Y así es cierto que un pequeño número de activistas genuinamente de ultraderecha, fascistas y así, organizados utilizando plataformas como Telegram, y estos grupos marginales se habían reunido a protestar y provocaron disturbios. Sin embargo, este alcance en línea atrajo solamente a un número relativamente pequeño de suscriptores. Y como vemos, hay muchas preguntas que hacer con respecto a quién está manipulando a estos grupos. Los cárteles de sustancias, por ejemplo en América Central y del Sur, eliminan a miles de personas cada año utilizando el teléfono para comunicarse, pero no hay gobiernos proponiendo prohibirlos. Hitler utilizó su libro en papel y lo publicó en un libro físico. Esta ideología, una vez publicada, provocó la eliminación de millones de personas. ¿Por qué seguimos permitiendo el uso de papel y la venta de libros? Se pregunta, es que es lo mismo, ¿no? Es lo que le decían a Pavel Durov de Telegram, ¿no? Que tenían que prohibirlo, que porque tenían que utilizar esto, porque vean lo que está pasando, ¿no? Y él, oye, pues si me haces eso a mí, entonces le vas a hacer todo a todas las demás redes sociales y vas a prohibir prácticamente todo, ¿no? Así que amigos, aquí lo voy a dejar, pero nada más una vez más. Vean, siempre que trato este tema, somos 90. Somos 90 tradicionalmente cuando somos. Voy a dejar este tema para la siguiente semana, igual viernes como por esta hora, hablar en la segunda parte sobre quién está agitando el tarro. Muchas gracias amigos a todos los que estuvieron por acá presentes. Gracias por sus comentarios. Gracias Alicia, a todos los que estuvieron acá. Nos vemos hasta la próxima para La Granja Humana MX. Se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien. Gracias a mis mecenas de Patreon. Gracias a aquellos que son miembros del canal. Aquellos que regalan una membresía para que todos los demás puedan disfrutar de esto. Gracias amigos y gracias a mis mecenas de Patreon. Para La Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho. Nos vemos al ratito en el videoprograma en vivo de la noche. Hasta luego.